Escuchad estos números. Tiene más de 43.000 locales distribuidos en 114 países, en los que alimenta cada día al 1% de la población mundial. Para lograr esa hazaña, vende 75 hamburguesas por segundo, o lo que es lo mismo, 2.360 millones de hamburguesas al año, lo que se traduce en más de 8.000 millones de dólares. Las cifras de McDonald's impresionan y también me lleva a hacerme una pregunta. ¿Cómo se levantó este gran imperio vendiendo hamburguesas que en su momento valían 15 céntimos? La historia de esta compañía surge en 1948, cuando los hermanos Richard y Mac McDonald's inauguran su primer restaurante en San Bernardino, California, con el que revolucionaron la ciudad. Por desgracia para ellos, todo cambió drásticamente cuando conocieron a un vendedor ambulante que llevó su negocio familiar hasta lo más alto, convirtiéndolo en un imperio. Entonces, ¿por qué por desgracia? Porque en el camino a eso se produjeron luchas de poder que erosionaron el negocio. Para unos, su socio fue un ladrón. Para otros, un ambicioso visionario que transformó la compañía. Esta es la historia de McDonald's. Si queréis tener una aproximación a lo ocurrido, en el año 2016, cuando la compañía había cumplido más de 75 años, el director de cine John Lee Hancock dirigió una película titulada The Founder, que explica cómo se construyó la cadena de comida rápida más importante del mundo. La cinta no contó con la aprobación oficial de McDonald's, algo que agradezco, ya que al no estar producida por el gigante es libre de dar su versión de los hechos, por lo que no le tiembla el pulso para hablarnos de las estrategias comerciales que la llevaron de ser un local a lo que a día de hoy conocemos. La peli permite reflexionar sobre el mito del capitalismo y muestra cómo se logra la verdadera fórmula del éxito. Spoiler para nadie, a cuenta de otros. La historia arranca presentándonos a Ray Kroc, un hombre de 52 años que se dedica a vender productos medio inútiles y que tiene más de charlatán que de persona seria. No necesita la multibatidora porque no vende suficientes batidos o no vende suficientes batidos porque no tiene la multibatidora. Estoy convencido de lo segundo. Como acabáis de escuchar, su último producto estrella es una batidora capaz de hacer 6 batidos simultáneos y que no puede colar a nadie porque nadie necesita hacer tantas bebidas a la vez. Su vida es un auténtico desastre. Se pasa el día viajando de aquí para allá para ver si vende algo. Un día recibe un pedido. Alguien quiere 6 batidoras. Algo impensable. Llama para corroborar si ha habido algún tipo de error y le comentan que mejor que traiga 8. Sorprendido por la respuesta, decide viajar para conocer un negocio que imagina gigantesco. En el camino se detiene en un autoservicio. Le sirven tarde y mal. Eso parece intrascendente, pero tendrá su significado. Cuando llega no se encuentra con un local gigantesco, es pequeño, no tiene autoservicio y no hay ni rastro de las míticas camareras en patines. Se acerca al mostrador y pide una hamburguesa. En menos de 10 segundos, ¡zas!, le entregan una bolsa. Ahí está su comida. Roy no puede creerlo, así que pregunta a los dueños si le enseñan el secreto. Los propietarios son una pareja de hermanos, Rick y Mac. Nacidos en la América profunda, decidieron viajar a California buscando el éxito. Empezaron trabajando como choferes para la industria de Hollywood hasta que ahorraron lo suficiente para levantar un cine en marzo de 1929. Mala fecha, 6 meses antes de la Gran Depresión. Y quebraron. Pagar por la cultura se vuelve un lujo en épocas de crisis. Pero ¿sabéis qué no deja de hacer la gente nunca? Morirse y comer. 2 negocios que siempre tendrán clientes. Con eso en la cabeza, los hermanos McDonald's inauguraron su primer restaurante en 1940, un autoservicio. Y en principio todo bien, solo que ese modelo de negocio tiene una serie de problemas insalvables. En los autoservicios se ofrece comida barata y eso atrae a un tipo de clientela, joven, ruidosa, con sus coches. Los autoservicios atraen a una clientela, digamos, poco deseable. Adolescentes. Locos del volante y gamberros, delincuentes juveniles con vaqueros. Es decir, peña que va a echar ahí la tarde y bueno, también van familias, que por cierto eran sus mejores clientes, silenciosos, limpios y rápidos. Por otro lado, los autoservicios tenían otro problema, el propio servicio. Eran muy lentos y también ineficaces. Las camareras en patines estaban más atentas de quitarse a los babosos que de su propio trabajo. Eso hacía que se equivocasen en las comandas. Y por último, esperar a que llegase la orden para empezar a cocinar lo retrasaba todo. En definitiva, se servía tarde y mal. La suma de todo esto generaba un embudo que limitaba sus ganancias. Los hermanos, que en un primer momento estaban en este negocio, se pusieron a pensar cómo reducir gastos. ¿Cuál fue el resultado? Y... ¡voilà!
Una deliciosa hamburguesa preparada en 30 segundos. Una deliciosa hamburguesa preparada en 30 segundos, a lo que había que añadir un par de minutos en cocinarse. Actualmente los tiempos se han ajustado tanto que McDonald's es capaz de cocinar una hamburguesa congelada en 40 segundos y de montarla en 20. El secreto es una doble plancha capaz de cocinar los dos lados a la vez y también la explotación. No todo es ingenio. O bueno, tal vez sí. En los 60, Kroc diseñó el siguiente eslogan: si tienes tiempo para apoyarte, tienes tiempo para limpiar. Y esto lleva a otra idea para explotar al trabajador, la idea de espera. El rato que un trabajador está inactivo no está aportando valor, pero sí genera un sobrecoste en el precio final de los productos. Es decir, que no pare quieto. Rapidez, ese es el gran secreto. Pero no seamos ingenuos, no se reduce a una cosa de velocidad. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo lograron ese nivel de eficiencia? Se trató de una estrategia doble. Se actuó en el interior y en el exterior del local, en la parte privada y en la pública, pero con diferentes estrategias. Los encargados preparan los panes. Cuidado. ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! ¡Cruce de hamburguesas! En el interior del local se han dividido las tareas, cada uno tiene un rol. Se ha pensado en la distribución del espacio y se sigue un modelo de producción en cadena. También se rediseñó el espacio para volverlo más eficiente y que los trabajadores no se estorben entre ellos. Además, el tema del diseño no se reduce solo a eso. Y una dosis precisa de ketchup y mostaza. ¿De dónde han sacado eso? Los hicimos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el Fordismo y la producción en serie, pero aplicado a los restaurantes, lo que generó un fenómeno: las cadenas de comida rápida. El nombre lo indica, nunca me había parado a pensarlo. Para quien no esté muy puesto sobre qué es el Fordismo, os lo cuento rápido. En los años 20, Ford se dio cuenta de que era más eficiente que un trabajador hiciese la misma tarea mecánicamente siempre a que realizara tareas complejas, desarrollando así la idea de producción en cadena, lo que abarató los costos y redujo los tiempos de fabricación de sus coches. Junto a eso, Ford impulsó una serie de medidas que se complementan a esta, pero que no vienen al caso. Lo cierto es que el modelo de Ford fue tan exitoso que lo copió toda la industria y llegó en los años 60 hasta la restauración de la mano del McRata. De hecho, todo lo que acabamos de ver de cómo funciona esta compañía es la transposición del modelo fordista a los restaurantes. Junto a esto, el negocio desarrolla otras estrategias que se adelantarán unos años al toyotismo, que tal vez es una palabra que no suena demasiado, así que explico rápidamente. También es conocido como el just in time. Bueno, pues allá va. En los años 70 del siglo XX estaba agotado el modelo de Ford, y desde Toyota apostaron por la eficiencia. Colocaron personas para medir los tiempos y mejorarlos, eliminaron puestos de trabajo que consideraron innecesarios. De hecho, se creó el modelo just in time, que es fabricación a pedido del cliente con mano de obra temporal y precaria, produciendo y usando los recursos justos, y eso implica eliminar los almacenes. En la fabricación de hamburguesas se usó el Fordismo, y la fórmula del toyotismo en el resto. ¿De qué manera? Bueno, 1. La eficiencia. En la zona de cara al público forzaron cambiar el tipo de clientela. El objetivo era hacerlo incómodo a los adolescentes, que eran bastante molestos, y volverlo más familiar. Atentos al eufemismo. ¿Y qué significa familiar? Bueno, pues sin cabinas de teléfono, sin máquinas expendedoras y sin gramófono. Es decir, un ambiente donde la gente simplemente vaya a comer y se pire luego. Se acabó eso de que la gente vaya a echar la tarde ahí y ocupar sitio de quien podría estar consumiendo. Lo siguiente fue reducir la plantilla. Las ineficientes camareras en patines, fuera. Si alguien quiere pedir algo, que se acerque al mostrador. Lo tercero fue la reducción del menú a lo más básico. Vieron que era lo que generaba mayores ganancias: las hamburguesas, las patatas y los refrescos, y eliminaron el resto de productos del menú. Es la ultraespecialización. Y por último, y tal vez lo más importante, abarató costes. Sin platos, sin cubiertos y vaso de plástico. Así se ahorran tener un equipo de limpieza, el precio de los detergentes, del agua. Ah, claro, y esto lo olvidaba, al igual que hace la película: la contratación de adolescentes de 17 o 18 años, porque así se les podían dar sueldos más bajos que a los adultos. Eran más fácilmente explotables. Parece que es un tema que se quedó fuera deliberadamente y que yo creo que es digno de subrayar. ¿Y sabéis por qué? Bueno, porque no interesa mostrar que en los países occidentales sigue habiendo explotación, porque no olvidemos que son menores, y que en el fondo esta compañía y tantas otras potenciaron el modelo del trabajador precario. Tal vez fueron los primeros en implantar de manera generalizada los contratos de corta duración. Bueno, da igual, sin saberlo, ese par de hermanos se habían adelantado casi 30 años al modelo de producción que revolucionará la industria automotriz en los años 70. Es más, habían fusionado los dos modelos más eficientes de trabajo del siglo XX. Por suerte para ellos y para el mundo, no eran conscientes de lo que tenían entre manos. Aún así, lo patentaron con el nombre de Sistema Speedy. Aquí es donde entra el tipo de las batidoras, Ray Kroc, y así empieza una historia de ambición y traición.
El comercial quedó impresionado y vio en su restaurante la gallina de los huevos de oro. Esa idea se podría replicar en todos los Estados Unidos. Lamentablemente ya la habían pensado los hermanos y no había funcionado. Al no estar encima supervisando los nuevos restaurantes, la situación se desmadraba. Suciedad y vendían cosas que no eran hamburguesas, un desastre. No querían que su nombre se asociase a un mal servicio y cerraron la franquicia, por lo que los hermanos no veían muy clara la idea propuesta de Ray Kroc. Finalmente accedieron a permitirle encargarse de las franquicias a cambio del 1,4% de las ganancias de cada local, mientras que la pareja de hermanos se llevaría en conjunto el 0,5%, un trato más que beneficioso para Kroc. Estamos en 1954. El primer paso que dio el comercial fue pedir un préstamo e hipotecar su casa. Con eso logró en 1955 construir un local en Chicago que llevó al 50% junto a un socio. Buscó más financiación y terminó el año con 3 locales. Al año siguiente abrió 8 nuevos. Consciente de la advertencia que le habían hecho los hermanos sobre que cada local iba a su rollo por no tener supervisión, decidió homogeneizarlo y controlar que absolutamente todos los McDonald's fuesen igual y sirviesen lo mismo. Al punto que, si os dais cuenta, todos los locales de verdad tienen la misma forma y la misma arquitectura. Una expansión tan rápida estaba poniendo en compromiso su patrimonio. Los gastos en electricidad, salarios y alquiler de los locales le tenían al borde de la bancarrota. La solución la encontró Harry Sonborn, un abogado que auditó las cuentas. Me parece que no sabe dónde está el negocio. No está en la hamburguesa. Está en los bienes inmuebles. No se levanta un imperio con un 1,4% a base de hamburguesas a 15 centavos. Después de revisarlas, su idea fue crear una corporación de bienes raíces para que de ahí en adelante todos los locales de McDonald's estuviesen en un suelo que pertenecía a McDonald's. Y la verdad que eso fue la mejor idea que jamás tuvieron, mejor que el modelo Speedy. Desde entonces la compañía gana más como inmobiliaria que vendiendo hamburguesas. Se levanta siendo el dueño del terreno donde la hamburguesa se cocina. Si cada socio franquiciado tiene que pagar la renta por el local, no solo ganará el 1,4% que tiene en el contrato, sino también por el alquiler del edificio. Eso además le daba un control total de lo que ocurre en cada negocio. Si no cumple con los niveles de calidad, se reserva el derecho de desahuciar. De esta manera estaba tomando el control de la empresa. Ahora sería él quien decidiese sobre los locales y no los hermanos. Te voy a contar una cosita, Dick. Vosotros tenéis la última palabra sobre lo que ocurre dentro de los restaurantes, pero fuera, encima, debajo, vuestra autoridad acaba en la puerta. Mientras unos se dedicaban a atender su local, el otro estaba levantando un imperio en su nombre. Esto y otros temas, sobre todo relacionados con la calidad, erosionaron la relación entre hermanos y Kroc. Había asuntos con los productos que eran motivo de conflicto. Kroc sugirió la idea de hacer batidos en polvo, idea que rechazaron los hermanos porque no querían comprometer su calidad. Me he cansado de tu retahíla de noes, siempre acobardado ante la palabra progreso. Si batidos falsos de leche en polvo es tu idea de progreso, es que no tienes ni idea de lo que significa McDonald's. Ay, si supiesen de qué están hechas las hamburguesas ahora, lloraban. Lo mismo ocurrió con la calidad del pan, las patatas congeladas y de otros productos del menú. Porque esto de que las patatas fuesen congeladas es una cosa que no ocurría en el local al principio y que los hermanos no querían saber de eso ni en pintura. Y esto da para pensar. ¿Son las empresas que mejor servicio ofrecen las que crecen, como proponía Adam Smith? ¿O eso es un mito y las grandes empresas se forman con estrategias parasitarias? No parece que precisamente McRata esté donde está por la calidad de su servicio. Recordad la peli Super Size Me, en la que un tipo acabó con graves problemas de salud tras estar comiendo allí un mes. McDonald's es lo que es por su estrategia expansiva y depredadora. Ray Kroc siguió sacrificando calidad por rentabilidad para seguir expandiéndose, a la vez que iba desarrollando estrategias de marketing. En 1963 aparece Ronald McDonald's. La primera versión es la de un payaso roñoso con el pelo sucio y una caja vacía en la cabeza y por nariz un vaso de plástico. La verdad es que da bastante grima, ¿eh? No es alguien con quien me quisiese encontrar cuando estoy comiendo, y mucho menos cerca de mis hijos. Da bastante miedo esta versión. Afortunadamente para ellos la cambiaron como 6 años después. Pero centrémonos, tal vez queráis conocer su modelo de franquicia. No es ciencia cierta y en cada país los acuerdos son diferentes, pero gira en torno a estos números. Para entrar en el negocio tienes que pagar entre $500,000 y $2 millones, dependiendo de la ubicación, el tamaño, etc. Un dato, las primeras franquicias se vendieron por $1.500, así que esos gozaron. Volviendo, en McDonald's se lleva un porcentaje de las ventas brutas de un 4
4 o un 5%, a lo que hay que sumar que cobra un alquiler que está basado en los beneficios, que es un 8 o un 12% del total. Si sumamos, da que se llevan mínimo un 12, máximo un 16% de cada producto vendido. Y el franquiciado asume los gastos de alimentos, luz, empleados, todo. En 1961 Kroc llevaba 8 años en la plantilla, pero estaba hasta las narices de los hermanos. Él tenía ambiciones que los otros no entendían. Por eso les lanzó una oferta: comprarles el nombre y el negocio y el modelo Speedy por $500.000. Los hermanos lo rechazaron y lanzaron una contraoferta: 1.3 millones para cada uno. ¿Y por qué una cifra tan random así? Bueno, porque si querían tener 1 millón por barba, debían pedir 300.000 más para pagar los impuestos. Además, negociaron un 0,5% de los ingresos anuales de la compañía, solo que esta última parte no apareció en el contrato y se limitó a un acuerdo verbal. ¿Sabéis qué ocurrió con eso? En efecto, que Roy jamás les dio un centavo. La relación entre ellos era tan mala que Roy ni siquiera les permitió utilizar su nombre en el local original y tuvieron que rebautizarlo como La Gran M. Esto en España suena horrible. No satisfechos con eso, el nuevo dueño de la compañía levantó un local enfrente del de los hermanos que acabó obligándolos a cerrar pasados 6 años. Vamos, que sus socios se hizo tan poderoso que acabó comprando la marca, obligando a sus fundadores a cambiar el nombre y después borrarlos del mapa. Para los procapitalistas, Roy es un tipo que arriesgó, apostó por una idea y gastó su tiempo, sacrificando su familia para levantar un imperio. Vamos, es un ejemplo de emprendimiento. ¿Qué pasó con mi discurso? No es la ley del más fuerte la que manda en este mundo competitivo, sino la ley del más desalmado. ¿Pero habéis escuchado lo que dice del mismo? Así que lo cierto, quitando todo el mito y toda la propaganda procapitalista que hay de fondo, es que Kroc aprovechó una idea que no era suya, la expandió y se hizo rico con ella. En el camino traicionó a sus socios, explotó a miles de personas, envenenó a la humanidad con su comida y al medio ambiente con sus envoltorios. Supongo que a eso se refiere con lo de cumplir el sueño americano, el que nadie se hace rico con el sudor de su frente. Una última cosa, si os interesa conocer un caso escabroso con los trabajadores de McRata, aquí tenéis un vídeo.